Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Debemos estar agradecidos a nuestra vulnerabilidad, a lo insignificante de nuestra condición de partida cuando aterrizamos en este mundo. Ello hizo de nosotros, como dijo Ortega, seres esencialmente inadaptados e inadaptables. Por ello, lo primero que inventamos los homines sapiens fue ese refugio frente a la realidad que es la fantasía. De ella nació nuestra inteligencia y nuestro peculiar lenguaje. Y debido a ellos podemos decir que el Homo sapiens es el único animal que es capaz de delirar, aunque también capaz de muchas otras cosas más valiosas. El hombre lo es porque, a diferencia del resto de los animales, se hizo capaz de fabricar utensilios. Para ello, tuvo que renunciar a andar a cuatro patas y liberar sus extremidades delanteras que pasó a utilizar en esa fabricación. Pero alcanzar la verticalidad no fue una tarea fácil para nosotros, los humanos, especialmente para las mujeres, puesto que una andadura erecta requería caderas más estrechas, lo que redujo el canal del parto, y ello coincidiendo además con el momento en el que el cerebro humano estaba aumentando y por tanto la cabeza de los bebés haciéndose cada vez más grande. La evolución empujó entonces en la dirección de favorecer los nacimientos más tempranos para que fuera más fácil realizar el parto. En consecuencia, y ya desde entonces, los seres humanos nacemos prematuramente. Mientras que un potro puede trotar poco después de nacer y un gatito con pocas semanas de vida es capaz de irse a buscar comida por su cuenta, los bebés humanos no podrían sobrevivir si durante mucho tiempo después de nacer no hubiera alguien que les procurara sustento, protección y afecto. Por lo demás, su vulnerabilidad hizo que los hombres desarrollaran una sociabilidad y apoyo mutuo mucho mayor que cualquier otro animal. Así que empezamos por ser insignificantes, más que ningún otro ser vivo. Y rápidamente nos dimos cuenta de ello. Cuando a un niño lo dejan solo, enseguida sufre la sensación de abandono y le entra el pánico. La insignificancia, la sensación de extrañamiento, el miedo son las primeras marcas que se incrustan en nuestra personalidad en cuanto reparamos en que hemos llegado a este mundo. Es curioso, de todas formas, porque resulta que nuestro triunfo como especie se debe precisamente a nuestra vulnerabilidad, a nuestra insignificancia de partida. Y es que, para compensarlas, desarrollamos ese órgano exclusivo que nos hizo tan diferentes, la inteligencia, el pensamiento abstracto, que aparecieron de modo correlativo a nuestro plus de sociabilidad y consiguiente necesidad de comunicarnos, es decir, a la aparición del lenguaje. Según Darwin, la inteligencia y nuestro lenguaje habrían evolucionado como consecuencia de nuestra capacidad de poner nombre a las cosas y de emitir, pues, signos verbales, gruñidos o gritos con los que identificar objetos o situaciones del mundo exterior, en un sentido semejante a como lo hacen los demás animales. Yuval Noah Harari llama la atención, sin embargo, en su mundialmente exitoso libro De animales a dioses, sobre el hecho de que el tipo de lenguaje que hizo triunfar al Homo sapiens sobre el resto de los animales, y más significativamente sobre los neandertales y las otras especies del género humano, fue un lenguaje que no se reducía a describir las cosas concretas del mundo que le rodeaba, sino que se basaba, y se sigue basando, en ficciones. Por tanto, en algo que sin muchos reparos podríamos considerar delirios, fantasías que la mente de los individuos superpone a la estricta realidad. Eran esas ficciones, los mitos compartidos,
las que constituyeron el núcleo de la revolución cognitiva que tuvo lugar hace 70.000 años y con la que el Homo sapiens dejó atrás a todas las demás especies. Mientras que la información compartida a partir de un lenguaje dedicado a describir las cosas reales, la comunicación precisamente característica de los neandertales, solo conseguía sustentar un mundo común del que apenas participaban comunidades, todo lo más, de 150 individuos, compartir mundos ficticios, que era lo que hacía posible el lenguaje de Homo sapiens, hacía que las comunidades formadas por estos alcanzasen números mucho mayores. Ideas como espíritus, nación, ley, dinero, derechos humanos, Dios, no hacen referencia a ninguna cosa objetivamente constatable. Son abstracciones que viven en la mente de los individuos. Y cuando esas abstracciones o ficciones son creídas y compartidas por una comunidad, se alcanza entre sus individuos un grado de cohesión interna que hace que no sea un requisito previo que tales individuos se conozcan para que se sientan parte de una misma comunidad. De esa manera se hizo posible la formación de comunidades de cientos, miles y a la larga millones de individuos. Ahí radica la esencial superioridad del Homo sapiens. Dice en este sentido Harari: los sapiens pueden cooperar de maneras extremadamente flexibles con un número incontable de extraños. Esta es la razón por la que los sapiens dominan el mundo, mientras que las hormigas se comen nuestras obras y los chimpancés están encerrados en zoológicos y laboratorios de investigación. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Perspectiva esta de Harari, que en lo esencial viene a coincidir con lo que sostiene Ortega y Gasset sobre el origen y sentido del lenguaje humano. Sobre este tema empieza Ortega por preguntarse: ¿por qué el hombre es decidor y no silente, o a lo sumo un ser como los demás, que se limita a señalar a sus semejantes con gritos, aullidos, cantos, un repertorio de situaciones prácticas dado de una vez para siempre? Parte Ortega de considerar las posturas que a este respecto existían entre los investigadores del lenguaje, y dice al respecto: las teorías sobre el origen del lenguaje han oscilado siempre entre estos dos extremos. O bien consideraban que el lenguaje había sido regalado al hombre por un poder divino, o bien intentaban derivar el lenguaje de necesidades que son las normales en todo animal, como el grito, la llamada, el imperativo o el canto, como en los pájaros. Es lo que sostienen Darwin y Spencer. Y también la interjección, la onomatopeya, etc. Y en contraste con estas maneras de verlo, prosigue Ortega buscando con otros argumentos las raíces de este fenómeno que es el lenguaje humano. Es evidente, dice, que en el hombre tuvo que existir desde que inició su humanidad una necesidad de comunicación incomparablemente superior a la de todos los demás animales. Y esa necesidad tan vehemente solo podía originarse en que ese animal que va a ser el hombre tenía mucho, anormalmente mucho que decir. Había en él algo que en ningún otro animal se daba, a saber, un mundo interior rebosante que reclamaba ser manifestado, dicho. El error está en suponer que ese mundo interior era racional. En el animal que luego resultó hombre, tuvo sí que surgir en anormal desarrollo y superabundancia una función primigenia, la fantasía. Y sobre esta función actuó la disciplina milenaria que ha conseguido hacer de ella lo que hoy, bastante abusivamente, llamamos razón. Este punto de vista que Ortega sostiene ve en el hombre, sigue diciendo literalmente Ortega,
un animal anormal. Su anormalidad habría consistido en esa superabundancia de imágenes, de fantasmagorías, que en él empezó a manar y creó dentro de él un mundo interior. El hombre sería, según esto, y en varios sentidos del vocablo, un animal fantástico. Esta riqueza interna, ajena a los demás animales, dio a la convivencia y al tipo de comunicación que entre estos existe un carácter totalmente nuevo, porque no se trató ya solo del envío y recepción de señales útiles referentes a la situación en su contorno, sino de manifestar la intimidad que exuberante oprimía por dentro a aquellos seres, los desasosegaba, excitaba y atemorizaba, reclamando salida al exterior, participación, auténtica compañía. No basta el utilitarismo zoológico para que podamos representarnos la génesis del lenguaje. No basta con la señal que está asociada con algo que hay o pasa fuera y podemos percibir, sino que es preciso suponer en cada uno de aquellos seres la incoercible necesidad de hacer patente al otro lo que en su propio interior hervía oculto, el íntimo mundo fantástico, una necesidad lírica de confesión. Mas como las cosas del mundo interior no se pueden percibir, no basta con señalarlas. La simple señal tuvo que convertirse en expresión, esto es, en una señal que porta en sí misma un sentido, una significación. Solo un animal que tiene mucho que decir sobre lo que no está ahí, en el contorno, se verá obligado a no contentarse con un repertorio de señales, sino que choca con la limitación que éste representa, y este choque le lleva a superarlo. Es decir, que efectivamente, conceptos como belleza, bondad, espíritu, justicia, derecho, Dios, no son una propiedad de las cosas, algo que resida primariamente en los objetos, sino que son aportaciones que la mente humana hace a la realidad y que proceden de su imaginación, de su fantasía, de su mundo interior. Son, en fin, ideales. Y cuando los hombres comparten una serie de ideales, y por tanto no solo se ponen de acuerdo en señalar los objetos reales, amplían su sociabilidad y, en congruencia con ello, su lenguaje, que permite referirse a ese campo inconmensurable de cosas que, no formando parte de la realidad, descubre nuestra fantasía. Podríamos decir, en conclusión, que una sociedad es un conjunto de individuos que comparten no una misma realidad, sino unos mismos ideales, un mismo campo de fantasías. Por tanto, parece ser que el lenguaje de esta concreta especie humana no surge primariamente de la necesidad de compartir información referida al mundo exterior, sino que se originó en las entrañas de aquellos individuos, en una fantasía que hay que entender que vino a servir de refugio frente a una realidad que se vivía como hostil o como algo a superar. La imaginación es el poder liberador que el hombre tiene, decía asimismo Ortega. Y evidentemente de lo que esa imaginación libera es de las apreturas y tribulaciones que produce la realidad. Nuestra esencial inadaptación a esa realidad, que sirve de correlato a nuestra intrínseca vulnerabilidad, a nuestra constitutiva insignificancia, habría servido de hornacina para que en ella buscase acomodo nuestro evasivo, introvertido fantaseo. Dios, por ejemplo, sería una alternativa a la realidad. Lo mismo que el espíritu, los derechos humanos, la fe en lo que no vemos y todo ese conjunto de ficciones que, una vez compartidas, dan sustento a una cultura y a una sociedad. Y aquel lenguaje del Homo sapiens, el mismo que en lo esencial mantenemos hoy, vendría a dar expresión a esas fantasías, a esas ficciones que en su origen serían elaboraciones con las que combatir la angustia, el sentimiento de insuficiencia
frente a la realidad. Un mito sería así una manera compartida de evadirse de la realidad, para tratar de compensar las insuficiencias que sufrimos frente a ella, las incógnitas que nos produce, los miedos que en nosotros desencadena, las esperanzas que por encima de ella nos mueven. El mito solo recoge elementos de la realidad como modo coyuntural de dar vestidura a predisposiciones íntimas, pero no se subordina a esa realidad objetiva, sino que la prolonga en la dirección de los ideales. Casi podríamos decir, en conclusión, que aquel lenguaje que más nos ha caracterizado desde la revolución cognitiva de hace 70.000 años, de la que habla Harari, es un a modo de expresión de angustias y derivados suyos compartidos, a los que, como en los relatos que nos contamos unos a otros, procuramos una prolongación que conduzca tales sufrimientos o insuficiencias hacia su ideal resolución. Esa es la clave de lo que significa la literatura. Esa ideal resolución de lo que, al contrastarlo con la realidad, le hemos puesto, entre otros nombres, el de delirios, aunque hay términos alternativos que pueden ser más acertados en muchas ocasiones, como el de creatividad o productos de la ilusión y de la esperanza. El lenguaje humano es, pues, resultado de compartir mundos que han brotado no del mundo real, sino de nuestra imaginación. Hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente.